Claudia, estas cifras tan enormes, esta rentabilidad, pues obviamente se traduce en ganancias que financian fenómenos delictivos que a su vez debilitan la capacidad de respuesta institucional ante estos fenómenos. Usted que ha trabajado otros, digamos, ejemplos de cómo las instituciones se debilitan por el fenómeno de la corrupción, ¿cómo analiza, digamos, en particular ese problema a la luz de la criminalidad que hay en la frontera caliente? Rodrigo, mil gracias por la pregunta y empiezo por decir que siempre es un placer estar en casa y sobre todo cuando uno viene a acompañar a los amigos en sus logros. Yo creo que la discusión, como propone Juan Ricardo, que tenemos que empezar a entender es, cuando hablamos de crimen organizado, ¿de qué estamos hablando? Porque ahí hay un problema, digamos, el libro trae dos hipótesis, entre otras cosas. Una es que ha habido una reconfiguración de las estructuras criminales que operan en la frontera, y se toma un largo tiempo en explicar en qué consiste esa reconfiguración, hace todo un recuento histórico de quiénes eran los actores criminales a los que identificamos, digamos, los carteles, las guerrillas, las bacrines, incluso al día de hoy, y cómo eso se ha reconfigurado y cómo opera de verdad al día de hoy. Y por otro lado dice, a la par de esa reestructuración de las estructuras criminales, hay una reconfiguración del Estado. Si uno quisiera ponerlo en términos, digamos, de las hipótesis que la corporación ha venido trabajando de tiempo atrás, tendríamos que decir que la captura y reconfiguración cooptada del Estado no es un fenómeno colombiano, ni es producto de que en Colombia existan paramilitares y narcotráfico. Es un fenómeno que vamos a ver sistemática y repetidamente donde operen estructuras de crimen organizado. Una de las consecuencias casi que naturales, casi que inherentes a la operación de lo que hoy serían estructuras globales de crimen organizado es que causan configuración del Estado, causan estados híbridos. La pregunta entonces es, ¿qué es eso del crimen organizado? ¿Qué es una estructura global del crimen organizado? Y Juan Ricardo lo acaba de escenificar muy bien. Cuando, en cualquier lugar del mundo, no solo Colombia, cuando a uno le dicen, estos son los malos, estos son los carteles, estos son los que vamos a atrapar, siempre son los señores gorditos ahí, ¿no? Con unas camisas a rentar, con unas cadenas, no sé cómo, y con unas armas. Y esos son los malos. Los malos son los señores ahí medio fantoches, con pinta de traquetos y armados. Y ya, ese es el crimen. Y son organizados porque no es uno, son varios, ¿no? Entonces, eso es organizado. Y ocurre que, pues, hay distintos tipos de organizaciones, de esos varios. Entonces, unos se llaman guerrillas, pero a esos preferimos llamarlos terroristas. Y otros se llaman paramilitares, pero a esos preferimos llamarlos bacrines. Y como claro, el narcotráfico es una actividad tan importante, digamos, en el imaginario colombiano, y digo en el imaginario porque hace rato el narcotráfico dejó de ser el principal problema y el principal desafío para Colombia. Ahora que hacemos tanto, que la gran noticia es que al fin vamos a hablar la política de drogas. Adivinen qué, vamos a hablar la política de drogas cuando el tema de las drogas ya no es el mayor desafío. Ese fue el gran desafío para Colombia hace 2 décadas. Las estructuras de crimen organizado, son globales. Una de las cosas que encuentra el libro es que parte de cómo operaba, por ejemplo, la cadena del narcotráfico en el pasado, es que había cierta división nacional. Los colombianos producíamos cocaína, fundamentalmente producíamos una pasta de coca muy buena, que éramos capaces de procesar y refinar a unos niveles de calidad muy altos. Hace los años dorados, digamos, del narcotráfico, los narcotraficantes colombianos lograban llegar, atravesar, digamos, saltarse Centroamérica y llegar y tener canales de distribución directos en los Estados Unidos. Y entonces, digamos, decir que uno era colombiano en la mitad de una calle de Nueva York, lo miraban con respetico, ¿no? Porque, digamos, los criminales colombianos tenían un gran, digamos, prestigio criminal en esas calles. Después, por supuesto, los mexicanos, para, digamos, simplificar un poco la cosa, dicen, bueno, pero un momentico, como es que estos tipos me pasan por encima de los mares, por encima de las montañas, compran a unos tipos, si el que tiene los mejores contactos con la frontera
del gran mercado soy yo. Si quien tiene el mejor network de relaciones, porque tiene la clase inmigrante más alta en los Estados Unidos, soy yo, México. ¿Cómo así que estos tipos, los colombianitos ahí me están saltando por encima de este negocio que además parece ser fantástico? Y lograron empezar, digamos, a correr a los colombianos hacia la parte más de producción, limitarlos en la exportación, limitarlos en la venta directa. Eso también dejó de pasar hace rato. Entonces la historia era, los colombianos producen, los centroamericanos transitan, los mexicanos ingresan y venden, y ya no hay un colombiano que sea capaz de tener venta directa en las calles de ninguna ciudad norteamericana. Eso también dejó de pasar hace mucho rato. Lo que el libro está encontrando es que las estructuras de crimen organizado que operan hoy, uno, son transnacionales, es decir, aquí, hoy, en territorio colombiano y en territorio venezolano, viven permanentemente ciudadanos centroamericanos, ciudadanos mexicanos, colombianos, venezolanos, que operan acá directamente. Que operan quiere decir que tienen estructuras armadas, que contratan a los abogados, que chequean con los financistas cómo va el lavado, que tienen montada una empresa criminal permanentemente aquí, y que como cualquier empresario van y vienen. Hacen negocios hoy aquí, tienen junta en Mérida mañana, y después tienen junta en el Caribe, y después tienen junta y van rotando, porque las organizaciones se especializan, primero. Segundo, la estructura de crimen organizado no es solamente el traquetico armado. El crimen organizado es por definición una mesa de 4 patas, por definición. Efectivamente, una estructura de crimen organizado tiene capacidad de coerción y de protección. Si no, no puede operar, si no, no sería creíble. Entonces, por definición tiene capacidad de coerción y protección. Por definición tiene capacidad de explotar y regular rentas económicas. Razón por la cual hay unos señores prestantísimos, con MBAs y corbatas elegantísimas. Eso no lo hace cualquiera, ni Mancuso. Digamos, Mancuso necesitó de un Giorgio Sale para poder hacer operaciones de lavado. Para eso se necesita estudiar, tener conexiones con el mercado, saber cómo funcionan las bolsas, saber cómo se gerencia una empresa, saber cómo se construye una sociedad, saber crear un holding empresarial. Eso no lo hace pues un HH o un Don Berna, ¿no? Para eso se necesita un conocimiento especializado. La tercera pata es que tiene que tener articuladores sociales y territoriales, porque las estructuras de crimen organizado por definición controlan un territorio, una trocha, una ruta, una ciudad, un municipio, una conexión de municipios, una conexión de países, diferentes tipos de rutas. Así que usted tiene que tener bases, digamos, de control territorial y social. Y la cuarta pata del crimen organizado es que por definición tiene una pata política e institucional. Sin Estado no hay crimen organizado. Y esa es posiblemente la característica que más resistencia genera cuando uno está teniendo este debate, tanto en lo académico como en lo político. No hay Estado, no hay instituciones, no hay crimen organizado. El crimen organizado por definición, por eso es que genera estados híbridos, porque por definición opera por dentro y por fuera del Estado. Si no, es una bandita de delincuentes, no es crimen organizado. Los atracadores de la Caracas, los señores que roban celulares en la Séptima, no necesitan operar a través del Estado. Ellos pueden operar paralela e independientemente del Estado. Y hay muchos negocios irregulares y actividades ilícitas que pueden operar sin necesidad de estar por dentro del Estado. El crimen organizado no puede operar sin tener articulación interna con agentes institucionales. Esa es parte de su esencia. Entonces, en un país como Colombia, nos muestran más o menos las fotos de los que manejan la coerción y la protección, es decir, de los armados. Nunca tenemos la menor idea de quiénes son los articuladores económicos. Y cuando logramos armar una investigación, como por ejemplo la de que los bananeros financiaron a los paramilitares, lo prueba primero y lo juzga primero un tribunal en los Estados Unidos. La justicia colombiana se demora 10 años para hacer la misma investigación y con las mismas pruebas cierra la investigación. Con las mismas pruebas con las que en Estados Unidos se sanciona a las bananeras, con esas mismas pruebas en Colombia se absuelve a las bananeras.
Entonces obviamente sí es muy difícil. Ese era el único caso, posiblemente de paraeconomía que estaba abierto. A los operadores políticos, casi que por suerte y con ganzúa, pues, les hemos sacado un pedacito, chiquito, y tienen una capacidad de reproducción política muy alta. Porque, ¿qué logran? ¿Por qué el crimen organizado perdura? ¿Por qué es tan exitoso? No es solamente porque uno dice, bueno, ¿qué carajo tienen estos tipos? Pues que son unos genios, es que tienen genes mejores que los nuestros, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y parte de lo que ocurre, creo yo, es que capturar, meterse dentro del Estado es relativamente fácil. Es un proceso que arranca usualmente en procesos políticos y electorales, ¿no? Donde usted gana influencia, logra meterse en una entidad por no mucho tiempo, pero logra hacer cambios informales e institucionalizarlos de una manera relativamente rápida. Que después desinstitucionalizar, como nos está contando Juan Ricardo, es dificilísimo. Porque para penetrar al Estado usted puede usar mecanismos informales, pero para sacar a los ilegales del Estado usted tiene que utilizar la ley, la Constitución, los tratados, los derechos humanos, todas las garantías. Entonces obviamente ahí estamos en una desigualdad de herramientas de combate brutal. Aquí Juan Ricardo pues es muy tan prudente como tú. Pero recordemos por un minuto, en esos años en los que se penetró la DIAN, en los que se pudo haber hecho un lavado que nos está contando Juan Ricardo, puede ser del equivalente de 6.000 millones de dólares, pues la bicoca, ¿no? 6.000 millones de dólares, para que tengamos una idea, es algo más de un punto del PIB, ¿no? Por ahí, ¿no? Casi 2 puntos del PIB, o sea, no estamos hablando pues de cualquier bicoca. ¿Quién era el director de la DIAN y cómo llegó? Un señor, whatever, nadie. ¿Recomendado por quién? Por el señor Iván Díaz Mateos. Representante a la Cámara ¿de dónde? De Santander. Cuyo mérito fue ¿cuál? Supuestamente ayudar a convencer a Gis Medina del segundo voto de la segunda reelección. Y le salió mal además, porque la señora... No sé, ¿y con qué le pagaron al señor Iván Díaz Mateos? Que en medio de la política tradicional, que era lo máximo en la representación clientelista del Estado colombiano, a lo que el señor Iván Díaz Mateos podía aspirar, ¿no? ¿A qué le daban ese pisco? Le daban la regional del ICBF, que es gravísimo, pero ese era su nivel de expectativas. El nivel de expectativas del señor Iván Díaz Mateos era nombrar al secretario general del ICBF en Santander. Entonces, en un proceso institucional, entre el 2004 y el 2008, para cambiar la Constitución 2 veces y permitirle a alguien permanecer en el poder y seguir haciendo la reconfiguración cooptada del Estado, pasan estas cosas. Desmóntelas. Desmonte los 6.000 millones de dólares. Resulta que ahora entonces toca traer la fiscalía, la no sé qué, hacer la investigación formal, todo tiene que probarse pues en derecho, en el tratado 1, en el tratado 2, etc. Entonces, capturar al Estado es un proceso relativamente informal y relativamente rápido. Y de descapturar al Estado es un proceso demasiado institucionalizado y demasiado lento. Y en esa diferencial, creo yo, radica una de las grandes ventajas estratégicas de operación, más allá de la coerción y de la plata, de operación del crimen organizado. Ahora quisiera volver un poquito al tema de cómo estos problemas, estos fenómenos que estamos tratando, se hacen quizás un poco más difíciles por el hecho de que ocurren en una frontera internacional. Y sobre eso pues quisiera aprovechar la experiencia del profesor Astorga, que ha analizado el fenómeno para su país, para México. Y lógicamente en México la criminalidad y el crimen pues pasa fundamentalmente por el tema del narcotráfico, que a su vez es un tema de las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Cómo compara usted la experiencia que conoce y que ha analizado y sobre la que ha escrito con esto que está conociendo de la realidad colombo-venezolana? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a León, Ariel, por esta invitación. Y una clarificación, no soy director del Instituto de Investigaciones Sociales, soy investigador nada más.
Sí, bueno, esta experiencia de México con Estados Unidos y actualmente con Centroamérica, particularmente con Guatemala. En el caso de México tenemos que ver el problema de las drogas sigue siendo el problema principal. Es decir, hoy por hoy la parte de la renta criminal más importante de las organizaciones del crimen organizado en México es tráfico de drogas ilegales. Hay algunas que se han especializado más en ese tráfico particular y otras que a partir de los, yo diría de finales de los años 90, sobre todo la organización del Golfo y en particular la decisión de esa organización que son los Zetas, se ha dedicado más a ampliar ese espectro hacia actividades más de tipo mafioso. No es la única, es una coalición de Zetas, Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes y del otro lado esa gran coalición de organizaciones de traficantes con liderazgo básicamente sinaloense, donde estaría también los templarios, o sea, la exfamilia michoacana, que tienen un perfil también de tipo mafioso paramilitar y que han ampliado esa renta criminal. Entonces, siendo Estados Unidos el principal mercado de las drogas ilegales en el planeta, pues difícilmente México se podría evitar el tener un papel preponderante en esa situación. Los grupos del tráfico de drogas en México se empiezan a conformar a principios del siglo XX, justamente cuando se dan las prohibiciones en Estados Unidos. Y por decir algo, cuando en Colombia el problema del tráfico de drogas empieza a ser realmente un problema fuerte a nivel nacional, los traficantes mexicanos tenían alrededor de 50 años de experiencia en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, básicamente opio, derivados del opio, particularmente heroína y marihuana. La cocaína la empiezan a introducir en colaboración con los colombianos en esa asociación exitosa hasta el día de hoy, donde no ha habido conflictos graves entre colombianos y mexicanos a partir de la década de los 70, y lo hacen justamente en primer lugar con la coalición Traficantes de Sinaloa. Esas tensiones que se han creado entre México y Estados Unidos a lo largo de prácticamente un siglo, el papel del tráfico de drogas en la agenda de preocupaciones políticas de Estados Unidos en su relación con México, yo diría que desde entonces ha estado por lo menos entre los 10 principales puntos de preocupación. Pero no es sino hasta la década de los 60, cuando empieza el primer ensayo general en América Latina de la famosa guerra contra las drogas, frase acuñada por Nixon, se da justamente a la frontera de México y Estados Unidos en 1969, la operación Intercepción, que implicó un cierre de alrededor de una semana, no cierre, pero controles muy estrictos para el paso de vehículos y personas, con el objetivo presuntamente de reducir el tráfico de drogas ilegales de México hacia Estados Unidos. Eso evidentemente no dio los resultados esperados, pero sí creó uno de los principales problemas diplomáticos entre México y Estados Unidos en esta lógica de la famosa guerra contra las drogas. La segunda fue en los años 70 el primer gran operativo militar contra las drogas en todo el continente americano, se da en México, es la Operación Cóndor en los años 75-78, con 10,000 militares encargados de la destrucción de cultivos de amapola y marihuana en el noroeste del país, impulsados por Estados Unidos, y inmediatamente después se da la Operación Fulminante en Colombia, 78, en el gobierno de Turbay, con un dispositivo militar muy similar, alrededor de 10,000 militares. Entonces tenemos ahí ya una lógica que va siendo impulsada por Estados Unidos, que es la famosa guerra contra las drogas, y con una participación creciente de militares en esta lógica. Y lo que eso significa como tensión permanente entre ambos países.
El problema de las drogas sigue siendo, está entre los 3 principales temas. Pasó de, digamos, por decir algo, del 10º lugar durante varias décadas a uno de los 3 primeros lugares a partir de los años 60, y ahí sigue. Entonces, el problema de que Estados Unidos, digamos, constantemente está reproduciendo es que cuando las drogas ilegales cruzan la frontera de Estados Unidos, aparecen del otro lado, pero siendo distribuidas por minorías étnicas, es decir, ya sean colombianos, mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, etcétera, y ellos privilegian sobre todo el origen étnico, pero no la ciudadanía. En una ocasión estuve en una mesa con algún representante del Departamento de Estado en Estados Unidos y yo le hice esa pregunta, le dije, ¿ustedes por qué privilegian la etnia y no la ciudadanía? ¿Cuántos de esos traficantes que ustedes señalan como colombianos, mexicanos, dominicanos, etcétera, son ciudadanos estadounidenses? El tipo no contestó. Entonces, eso también muestra que hay también una intencionalidad política en el manejo de la información que hace aparecer casi como invasores a ciudadanos que son estadounidenses, pero que tienen sus orígenes en otros países de América Latina, ¿no? En el caso más reciente, con América Central, ahí la tensión es un poco menor, pero sobre todo con Guatemala, pero creo que se está incrementando y de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay 2 grandes coaliciones, que son las de Sinaloa y las de los Zetas, que tienen presencia en Guatemala y que están reproduciendo justamente los conflictos que se están dando en México. Sinaloa tiene una presencia más antigua en Guatemala y recientemente los Zetas. En el caso de este libro, de La Frontera Caliente, comentaba con Ariel que se menciona varias veces la presencia de los Zetas o la gente de Sinaloa o la gente de Tijuana, que para el caso es lo mismo porque son originarios de Sinaloa, y que es una estructura que ha sido absorbida justamente por Sinaloa. Que hay muchas menciones a la presencia de estos grupos, pero que habría que abundar más en cuanto a las fuentes de información al respecto y saber cómo están operando, es decir, si son nada más representantes, enviados de esas organizaciones que a través de cierto tipo de financiamiento adquieren la droga que les proporcionan los distintos grupos, que además los rastrojos trabajan con ambos, digamos, tanto con Sinaloa como con los Zetas, dependiendo de la región. Entonces, habría que ver si son estructuras armadas similares a las que ya existen, tanto en Colombia como en Venezuela, porque por lo menos yo no me imagino a una estructura armada similar a la que tienen los Zetas en Tamaulipas, por decir algo, operando ya sea en territorio colombiano o en territorio venezolano. Entonces, Ariel me comentaba que se está dando, parecería ser que se está dando más a través de la subcontratación de bandas criminales locales. Entonces, esto también para desmitificar de este lado, al mencionar insistentemente en los medios, ¿no?, la presencia de estos grupos de otras nacionalidades, donde se daría la impresión de que hay una especie de ejércitos criminales de otros países que se están introduciendo y aprovechando las circunstancias de esta frontera caliente, ¿no? Entonces creo que ahí la información con la que cuentan los investigadores da justamente para precisar más esto y que no se quede en ese ámbito un poco mitológico, ¿no?
Y en el fondo creo que el problema o uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que en estados que tratan de construir y consolidar una democracia, siguen existiendo espacios que parecerían operar, o no que parecerían, sino que operan realmente con una lógica más de tipo medieval, ¿no? Donde ciertos poderes locales tienen aparentemente tienen una autonomía tal respecto del poder central que pueden establecer reglas del juego independientemente de lo que se defina en el gobierno central, y donde el gobierno central pues simple y sencillamente no tiene presencia, o su presencia es bastante débil. Entonces lo que nos está mostrando en países como Colombia, Venezuela, México, Centroamérica, etcétera, es esas dificultades para construir y consolidar una democracia, y la coexistencia con esos espacios autoritarios, porque no hay ninguna organización criminal, ninguna lógica mafiosa paramilitar que sea democrática o que aspire justamente a construir y consolidar instituciones democráticas. Entonces, creo que esos son de los grandes retos, que no es para nada fácil saber hasta dónde llegan los límites de esos estados frágiles, y dónde se está imponiendo esta lógica más de tipo mafiosa paramilitar, donde el grupo de los guerreros en un momento determinado pueden surgir de estos propios grupos políticos, empresariales, locales, que los utilizan para apropiarse de las mejores tierras o para tener un cierto control territorial que les permita extraer de manera permanente una serie de rentas, tanto de negocios legales como ilegales. Quería preguntarle o sea, usted mencionó que las relaciones entre México y Estados Unidos han sido en general unas relaciones difíciles. Sin embargo, eso no significa que haya habido una diferencia de fondo y que haya habido un gran conflicto sobre la concepción de la guerra contra las drogas, como usted lo mencionaba, desde la administración Nixon. Al final del día, ¿qué tal ha sido la calidad de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para enfrentar el problema? Bueno, aquí hay que decir que en la historia de la relación bilateral México-Estados Unidos, en el tema de las drogas en particular, solo ha habido un momento histórico en que México intentó crear una política sobre drogas independiente. Esto fue a finales de los años 30 y principios de los años 40. México aprobó un reglamento en ese entonces llamado de toxicomanías, que estipulaba que habría que crear, que el Estado mexicano crearía clínicas de tratamiento de los adictos con vigilancia médica, donde se llevaría un registro y se les proporcionaría la droga a precio de costo. Este experimento duró como 2 meses. El personaje que estuvo detrás de esto era la principal autoridad sobre política de drogas en México, que estaba adscrita esta oficina al Departamento de Salubridad del gobierno mexicano, y era un médico muy reputado, que además había hecho investigaciones pioneras sobre el uso de la marihuana. Estados Unidos presionó a México para que lo destituyeran antes de que pasara este reglamento. Quedó su gente, el reglamento pasó, y a raíz de que esto sucedió, Estados Unidos decretó el embargo de medicamentos narcóticos contra México, hasta que no diera marcha atrás en ese reglamento. Algo que empezó a hacer Holanda como 30 años después. Entonces, ese fue el único intento que hizo México por tener una política autónoma sobre drogas e ir en contra
de la política estadounidense y le fue muy mal. Entonces, a partir de ese momento México se olvidó de hacer algo distinto a lo que Estados Unidos marcaba, siempre con ciertas reticencias que en el discurso eran, digamos, más exaltadas, pero en la práctica siguiendo los lineamientos de Estados Unidos, ¿no? Los casos actuales, digamos, uno va sexenio tras sexenio y fuera de esa retórica nacionalista en la relación con Washington, finalmente México doblaba las manos y hacía, muy a regañadientes, pero lo hacía lo que Estados Unidos estaba proponiendo, y hasta la fecha. Tal vez a la fecha con menos a regañadientes. Bueno, con menos energía, digamos, en términos de cooperación bilateral, Iniciativa Mérida ha sido publicitada como uno de los ejemplos más exitosos de esta cooperación bilateral. Digamos que para los resultados prácticos, si vemos lo que ha sucedido con Iniciativa Mérida, creo que no hubiera sido muy distinto sin Iniciativa Mérida. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera que esa misma reflexión la trataran brevemente ustedes. Es decir, antes, digamos, hace unos minutos estábamos hablando de la gravedad del problema, de su magnitud y de cómo hay una serie de razones por las cuales no se está enfrentando ni con la misma atención, ni con la misma energía, ni con los mismos recursos con que se ha enfrentado, por ejemplo, el narcotráfico. Yo les quisiera pedir para terminar que profundizáramos esas razones, y veo varias hipótesis. Una hipótesis que aparentemente Ariel la desecha es la de, pero que mucha gente la cree, digamos, y la trae a colación permanente, es la de que las diferencias políticas entre Colombia y Venezuela, sobre todo desde la presencia de Chávez en la presidencia de Venezuela, ha impedido una cooperación bilateral que se necesita en materia de seguridad, en materia de organismos de seguridad militares, pero también de organización de instituciones económicas, de ministerios de Hacienda, de DIAN, etc. Es una hipótesis. Otra hipótesis es que me parecería que es un poquito, está un poquito insinuada por Claudia, es que no hemos afrontado el problema de la misma manera que al comienzo tampoco lo hicimos con la droga, es decir, todavía no hay conciencia de que ese es un problema de una magnitud tan grave como la que realmente tiene. Y tal vez una tercera hipótesis es que hay unos intereses tan fuertes que impiden una acción de las instituciones legales. No sé, Juan Ricardo, si usted se anima a comenzar este último análisis. Yo creo que Claudia tiene razón, yo creo que esto es algo verdaderamente grave. Y siendo grave, el problema es que es mucho más complejo y mucho más sofisticado y con actores más sofisticados que los que tuvimos con el narcotráfico. Y esto probablemente es un colateral de todas esas fortunas y todas esas actividades que se desarrollaron alrededor de eso, que han seguido mutando y permeando el aparato económico de ambos países y de la región. Esto no es un tema de solo Venezuela, Ecuador, Perú, Centroamérica. Yo creo que todos están poco a poco sufriendo la misma calamidad. Lo que pasa es que algunos lo ven más tarde que otros, pero la debilidad de las estructuras institucionales es algo que pues se presta de manera muy favorable para que estas personas puedan abusar de las instituciones. Cosas tan bobas como que Colombia no tiene una nomenclatura, unas direcciones nacionales, o sea, el referente del eje XY para cada ubicación de cada predio, que tiene todas las definiciones legales del mundo, porque cualquier interacción del Estado con un ciudadano tiene que ser a través de una notificación que llega a un punto de referencia. En Colombia eso se municipalizó y no existe. O sea, uno no tiene en Bogotá el 80, 90%, pero en el país no va a llegar a un 40%. Los mismos municipios alrededor de Bogotá no tienen nomenclatura. O sea, el Estado está en un nivel de vulnerabilidad y las herramientas legales y las herramientas institucionales para pelear contra ese tipo de organizaciones nos pone a pelear con los brazos amarrados y en muletas. Y yo creo que eso es parte de lo que va a requerir personas muy inteligentes
con una capacidad enorme de visión jurídica, política, administrativa, que piense qué herramientas necesita un país como estos para, respetando el debido proceso, que es una cosa que uno no puede sacrificar bajo ningún escenario, pueda también defender el interés común y las instituciones públicas, con un Estado que en sus propias garantías puede estar teniendo una falta de visión de su realidad administrativa. Y eso no quiere decir vulnerar ninguno de los procedimientos actuales, para nada, es simplemente entender nuestra realidad y entender cómo se cumple legalmente una notificación en una persona que dice Vereda de la Loma, Mojón 14, palo de Luca, ¿sí? Y eso, ¿qué diablos es eso jurídicamente y cómo yo puedo decir que le cumplí? Y le cumplí como toca cumplirle, eso no se puede en ningún momento soslayar. Pero tiene que construirse esas metodologías y tiene que construirse esas formas. Un país donde el 60% de la actividad económica ocurre más o menos de manera no normal, no legal totalmente, no formal. ¿Cómo se maneja eso? ¿Y cómo se manejan los puntos de frontera sin querer uno perjudicar jamás a que por educación, por pobreza o por ser una región aislada del país pueda tener una interacción legítima? Lo que está pasando en Arroz, en Putumayo, es complejísimo. Estamos cogiendo una tractomula semanal de arroz que viene de contrabando, que lo introducen a través del Ecuador, que ni siquiera hoy en día es ecuatoriano, y que los diferenciales de precios de Colombia con países de la región son tan altos en tantos productos que son unos negocios redondos para las organizaciones ilícitas de todos los tipos y de todos los matices en el territorio nacional. Entonces, concluyendo, yo creo que la discusión, y es fundamental por eso que la academia lo dimensione, lo destaque, genere la conciencia que yo creo que tenemos que todos tener sobre este tema. Yo no creo que haya una sola institución o un solo responsable. Yo creo que han logrado utilizar las vulnerabilidades de todas, de la DIAN, de la Fiscalía, de la Policía, y eso nos requiere un trabajo conjunto, que este país nunca ha desarrollado estructuras de coordinación institucional sofisticadas. Lo ha logrado tal vez alrededor de la fuerza pública, pero no lo ha logrado a través de instituciones civiles. El Agustín Codazzi, que es esencial en cuanto a lo que es todo el ordenamiento de la tierra y sus valores y sus referencias geográficas, la DIAN, la Fiscalía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comunicaciones, la Fiscalía, tendrían que tener la capacidad de coordinarse. Y hoy en día el país no cuenta con estructuras formales ni con concepciones administrativas que lo permitan, y requiere que se empiece a pintar la información. Y la información vital de estos temas, yo que nunca la hemos pintado en un tablero para empezar a ver las intersecciones y empezar a que los crímenes económicos se sancionen donde los crímenes económicos tienen que doler, en la billetera. O sea, en Colombia el éxito en extinción de dominio es nulo. Tenemos crímenes probados de miles de millones de pesos que se pueden transar ante la justicia por cifras irrisorias de 200 millones de pesos, sin que nunca nadie haga la tarea, y eso es parte de la exigencia de la sociedad civil. Estado, pínteme la estructura de todas las sociedades en que ese señor es dueño, en todas en las que sus representantes legales son relacionados en primero, segundo, cuarto grado de consanguinidad, 2 de afinidad, lo que quiera, y vea el país la estructura completa de cuánto patrimonio hay, qué tipo de actividades tienen, cómo se lucran, dónde mueven los dineros, quién se los maneja, y dimensionar el tamaño económico del crimen. En Colombia nunca se habla de las cifras en contexto y nunca se dimensiona, oiga, con cuánta plata se está quedando esta gente y qué van a hacer para resarcir a la sociedad, al Estado, cómo va el Estado a recuperar esos recursos. Si sigue siendo rentable las actividades y si meten a la gente 3, 4 años de cárcel y le dejan 20.000, 40.000 millones de pesos de fortuna, estamos por un camino totalmente equivocado, porque el mensaje es que el crimen paga. Y yo creo que cualquier persona que haga matemáticas sabe que 2 años de cárcel son vacaciones pagadas, maestro. Y esa es la discusión de fondo. Tenemos apenas unos minutos porque aparentemente a las 8 hay otro evento aquí en el salón, pero Claudia, quería pedirle que nos haga una breve reflexión sobre ese tema. Conversando el otro día, estamos haciendo un proyecto muy chiquito, pero que es ahorita mi niño consentido, digamos, un proyecto sobre la historia, digamos, de la estructura del Estado en Colombia. Una reflexión, por lo menos. Y conversando haciendo ese documento con Francisco Gutiérrez, Francisco resumía, yo creo, brillante como es él y cáustico como es Francisco, las 2 cosas que el Estado colombiano no sabe hacer. Digamos que en la teoría tradicional del Estado uno dice, bueno, el Estado lo que tiene que tener es el monopolio de la fuerza, eso es lo que define al Estado, ¿no? Y tiene que saber
recaudar. Finalmente los ilegales, ¿qué es lo que saben hacer? Saben recaudar, y saben recaudar mejor que el Estado. Las dos cosas fundamentales que el Estado colombiano no sabe hacer, se niega a hacer y tiene que aprender a hacer es, uno, contar, y dos, juzgar. El Estado colombiano hoy es relativamente bueno en ejercer la coerción. Ha mejorado notablemente en un periodo relativamente corto, en un atributo que parecía casi imposible de lograr, con unos competidores poderosísimos. Y sin embargo, en el transcurso de 2 décadas, que es nada en la historia de un país, nada, logró voltear su capacidad de ejercer la coerción en el territorio. Entonces Colombia tiene que saber contar cuánta tierra tiene, cuántas casas tienes, cuánto patrimonio tiene, cuántas rentas tiene. Colombia no cuenta. Colombia el Estado regaló el derecho a contar cuánto patrimonio tienen los ganaderos. Ni siquiera se ocupa, no de taxárselo, no, es que ni siquiera se preocupa porque le cuenten cuánto tiene. Y la gran batalla es saber juzgar. Lo que por primera vez, Rodrigo, por primera vez en 200 años de historia de independencia de Colombia está pasando, es que a quienes usan la violencia nunca les había costado nada. En este país se acumula capacidad política y capacidad económica a punta de bala desde que nacimos. Y eso, a quienes la ejercen, nunca les ha costado sino beneficios y prestigio. Tuvieron que pasar casi 200 años de historia de Colombia, de historia institucional de Colombia, para que por primera vez, en los últimos 15 años, a esos actores que, usando coerción privada, son capaces de acumular capital institucional, político y económico, les empezara a costar en la justicia. Los empezaran a juzgar, así fuera con las sentencias de los 2 años, o de los 3 o de los 4. Y la gran batalla de Colombia en este instante es la batalla contra la impunidad. ¿Por qué la reforma a la justicia se volvió la reforma de la injusticia? Porque lo que los congresistas están haciendo es devolver las sanciones de la parapolítica, es volver a la impunidad parlamentaria. Esa es la gran batalla. El últimas, ¿cuál es la gran batalla entre Uribe y Santos? Es una batalla por la impunidad política. De manera que las dos cosas esenciales que un Estado, y en particular el colombiano, para todos los efectos, piense usted cualquier problema, la tierra, las víctimas, la pobreza o el crimen organizado, que es de lo que estamos hablando, las dos deficiencias, en mi opinión, institucionales fundamentales que tiene el Estado colombiano es que ni sabe contar, ni sabe juzgar. Si mejoramos eso, estamos al otro lado. Pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. Son las 8 en punto. Se me quedan muchas preguntas. Se me queda el interés de conocer qué pensaba Ariel y León para terminar. Pero tenemos la opción de leer el libro, y como el objetivo de esto era que tuviéramos más incentivos para leer el libro, creo que hemos cumplido el propósito. Muchas gracias a todos.